Lo que pasa con la Universidad Galáctica es que se parece exactamente a lo que ocurre cuando alguien toma una universidad normal, la alimenta con un presupuesto demasiado alto y deja que un arquitecto con 6 ojos y sin concepto de limitaciones estructurales se vuelva completamente loco. Imagínese salas de conferencias que ascienden en espiral formando hélices imposibles, dormitorios que existen en dimensiones de bolsillo y una cafetería que sirve comida de 12.000 mundos diferentes, la mayoría de los cuales, técnicamente, no deberían ser comestibles. El profesor Kelrad se ajustó las gafas, los 4 pares, y repasó sus notas con el tipo de energía nerviosa que sugería que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar. Era lo que podríamos llamar caritativamente de complexión académica, lo que quiere decir que parecía como si alguien hubiera pasado a un bibliotecario por una máquina de pasta y luego le hubiera provocado problemas de ansiedad. Su especie, los Theorans, eran conocidos en toda la galaxia por 2 cosas: su increíble capacidad para catalogar información y su completa incapacidad para manejar algo más peligroso que una planta de interior particularmente agresiva. Bienvenido. Bienvenido a Xenobiología Avanzada. Lo anunció a su clase de aproximadamente 30 estudiantes que representan especies de toda la galaxia conocida. Hoy vamos a discutir algo realmente fascinante y completamente teórico. Gracias al vacío. Clase 12 Especies del mundo de la muerte. Los estudiantes se acomodaron en sus distintos asientos. Algunos estaban sentados en sillas, otros flotaban en burbujas de contención y un individuo particularmente gelatinoso simplemente se extendía por el suelo como un charco muy atento. En la tercera fila, con un aspecto notablemente anodino en medio de esta colección de diversidad galáctica, se encontraba sentado Jaque Martínez. Jaque era humano, obviamente, aunque nadie en la habitación parecía haberse dado cuenta de ello todavía. Se había inscrito como estudiante de intercambio de Soul 3, y aparentemente la IA administrativa de la universidad había archivado su documentación como bípedo humanoide, probablemente inofensivo, lo que para ser justos era técnicamente preciso en 2 de los 3 aspectos. Era de estatura promedio, complexión promedio, con el tipo de cabello castaño y ojos marrones que lo hacían parecer como si hubiera sido diseñado por un comité al que se le habían acabado las ideas interesantes. Llevaba una sudadera universitaria estándar y vaqueros, llevaba una mochila llena de cuadernos y bebidas energéticas, y tenía la apariencia general de alguien que preferiría estar jugando videojuegos, pero que le había prometido a sus padres que obtendría un título. La ironía, por supuesto, era que Jaque era actualmente lo más peligroso en la habitación por varios órdenes de magnitud. Pero también estaba preocupado por su examen parcial de literatura cuántica la próxima semana. Entonces, prioridades. Ahora, el profesor Kelrad continuó, su voz adoptando el tono de alguien que discute leyendas urbanas alrededor de una fogata. Los mundos de la clase 12 son construcciones puramente teóricas. Creemos que representan el límite superior absoluto de lo que la evolución podría producir bajo las condiciones más hostiles imaginables. Las especies que pudieran evolucionar en esos mundos serían, bueno, auténticos monstruos. Un estudiante cerca del frente, un ser cristalino cuyo nombre supuestamente era Sepr, pero que sonaba como winchimes discutiendo, levantó lo que podría haber sido una mano. Profesor, seguramente está exagerando. La evolución tiene límites. Oh, mi querido Zephyr, dijo Kelrad, sus 4 ojos brillando con el tipo de entusiasmo académico que usualmente precede a alguien que se sumerge demasiado en su tema. No tienes idea. Según nuestros modelos, una verdadera especie de clase 12 sería capaz de cazar de forma persistente, utilizar herramientas, cooperar tribalmente y algo que nuestros xenopsicólogos llaman estados berserker. Serían cazadores en manada, con la inteligencia para planificar emboscadas y la capacidad física para perseguir presas a través de distancias continentales. Jaque se movió incómodo en su asiento, principalmente porque había hecho exactamente eso el fin de semana pasado durante un evento de capturar la bandera en todo el campus. Su equipo había ganado, obviamente. Además, continuó el profesor, adentrándose en el tema.
Probablemente consumirían toxinas con fines recreativos, se expondrían deliberadamente a la radiación estelar por razones cosméticas y posiblemente, incluso, y esto es puramente teórico, ojo, podrían realmente disfrutar de experimentar el miedo y el dolor como entretenimiento. Jake pensó en su lista de Netflix, que en ese momento estaba repleta de películas de terror y de acción, y decidió que tal vez debería mantener la boca cerrada por un rato. La voz del profesor se redujo a un susurro que de alguna manera llegó a todos los rincones de la habitación. En resumen, estudiantes, una verdadera especie de mundo de muerte de clase 12 sería materia de pesadillas. Gracias al vacío. Son completamente teóricos. 30 pares de ojos, más o menos, dependiendo de la especie. Centrado intensamente en el profesor. Bueno, 29 pares. Jake se preguntaba principalmente si la máquina expendedora de afuera había vuelto a tener esas papas fritas picantes que le gustaban. El profesor Kelrat se aclaró la garganta, un sonido que salió como una especie de nosotros musicales gracias al inusual sistema respiratorio de su especie. Ahora bien, comencemos con las características fisiológicas teóricas de estos hipotéticos depredadores máximos. Presionó un botón en su escritorio y una pantalla holográfica se materializó sobre las cabezas de los estudiantes. La imagen mostraba una figura bípeda que parecía sospechosamente como si alguien le hubiera pedido a un extraterrestre que dibujara un humano basándose en descripciones de segunda mano de alguien que solo había visto humanos en películas de terror. Observe los ojos que miran hacia adelante. Kelrat señaló con un puntero láser que temblaba ligeramente en su agarre. Configuración clásica de Predator. Estos seres teóricos tendrían una visión binocular optimizada para el seguimiento de presas. Y mira esas estructuras dentales. No son exactamente colmillos, pero están diseñados para desgarrar carne. Son omnívoros por naturaleza, lo que significa que se adaptan a cualquier entorno. Jake miró su propio reflejo en la pantalla de su teléfono. Sí, ojos mirando hacia adelante. Nunca había pensado realmente en ellos como particularmente depredadores. Pero cuando lo planteó de esa manera, un estudiante en la última fila levantó un tentáculo. Este era Kill, cuya especie parecía como si alguien hubiera cruzado un pulpo con una crisis nerviosa y le hubiera dado una educación universitaria. Profesor, ¿qué pasa con sus capacidades cognitivas? Seguramente una fisiología tan agresiva se obtendría a costa de la inteligencia. La risa de Kelrat era el sonido de las campanas de viento sufriendo un ataque de pánico. Oh, Kill, esa es la parte verdaderamente aterradora. Según nuestros modelos teóricos, estas criaturas serían usuarios de herramientas altamente inteligentes, capaces de planificación compleja y pensamiento abstracto. Serían lo suficientemente inteligentes como para coordinar ataques, colocar trampas e incluso desarrollar armas. La mochila de Jake, que contenía su computadora portátil, 3 tipos diferentes de bebidas energéticas, una navaja de bolsillo y una pequeña lata de gas pimienta que había olvidado, de repente se sintió mucho más pesada. Pero seguramente, intervino Zephyr, cuya forma cristalina prácticamente vibraba de escepticismo. La inteligencia moderaría sus tendencias agresivas. La civilización moderaría su naturaleza violenta. Los ojos del profesor se abrieron y emitió un sonido que podría haber sido una risa, si la risa pudiera ser embrujada. Queridos estudiantes, aquí es donde los modelos teóricos se vuelven verdaderamente inquietantes. Estas criaturas no solo serían violentas, sino sistemáticamente violentas. Organizarían su violencia, la refinarían y la convertirían en una forma de arte. Crearían estructuras sociales complejas diseñadas enteramente en torno a la aplicación de la agresión controlada. Jake pensó en fútbol, boxeo, artes marciales mixtas, películas de acción, videojuegos y esa vez todo su piso del dormitorio había organizado una guerra de Nerf que duró 3 días e involucró una planificación táctica cada vez más elaborada. Estaba empezando a entender el punto del profesor. Además, continuó Kelrat, claramente entrando en ritmo ahora. Probablemente practicarían algo llamado caza persistente.
Esta es una estrategia de caza teórica en la que el depredador no intenta escapar de su presa. En lugar de eso, sigue a la presa a un ritmo constante durante horas, días o incluso semanas, sin detenerse nunca, sin darse por vencido hasta que la presa literalmente muere de agotamiento. Varios estudiantes se movieron incómodos. Uno de ellos, una pequeña criatura peluda llamada Blob, que parecía una mezcla entre un hámster y una almohada, emitió un sonido que probablemente era un gemido. Mientras tanto, Jake recordaba el semestre pasado cuando había seguido a una compañera de clase particularmente atractiva por el campus durante 3 días tratando de encontrar el coraje para invitarla a salir, lo que ahora que lo pensaba, probablemente parecía mucho a una cacería persistente desde afuera. Finalmente él se dio por vencido cuando ella empezó a tomar rutas alternativas para ir a clases. Pero aún así, el aspecto más aterrador, continuó el profesor, bajando la voz a un susurro que de alguna manera hizo que la habitación se sintiera más fría. Es algo que nuestros psicólogos Zenón llaman el estado berserker. Bajo estrés extremo, estas criaturas teóricas entrarían en un estado psicológico en el que se volverían completamente inmunes al dolor, al miedo y al pensamiento racional. Lucharían hasta ganar o morir, y lo harían con una sonrisa en sus rostros. Jake recordó la vez que jugó al hockey sobre suelo con un hombro separado y no se dio cuenta hasta que alguien le señaló que estaba sangrando a través de su camisa. Había terminado el partido, naturalmente. Su equipo había ganado en la prórroga. Fascinante, susurró Kill, tomando notas con 6 tentáculos simultáneamente. ¿Y estás seguro de que estas criaturas son puramente teóricas? El profesor Kelrat asintió vigorosamente. Absolutamente seguro. La galaxia ha sido estudiada exhaustivamente y no hemos encontrado evidencia de ninguna especie que coincida con estos parámetros. Gracias al vacío por eso porque, según nuestros modelos, si tales criaturas existieran, serían los depredadores más peligrosos del espacio conocido. Jake levantó la mano principalmente porque estaba empezando a sentirse un poco insultado por todo el asunto de los depredadores más peligrosos. Disculpe, profesor, pero ¿no es todo esto un poco, no sé, exagerado? Quiero decir, la inteligencia generalmente viene acompañada de empatía, ¿verdad? Tal vez estas criaturas teóricas serían más cooperativas de lo que piensas. Toda la clase se giró para mirarlo. El profesor Kelrat parpadeó con los 4 ojos en secuencia, que aparentemente era lo que hacía su especie cuando procesaba algo inesperado. Bueno, dijo el profesor lentamente, esa es una observación muy astuta, señor Martínez. Jake Martínez. Sí, señor Martínez. Usted plantea un punto interesante sobre la relación entre inteligencia y empatía. Sin embargo, nuestros modelos sugieren que estas criaturas teóricas habrían desarrollado la empatía como una herramienta social, no como un factor limitante. Serían capaces de sentir una gran compasión hacia sus semejantes, lo que haría que su caza en manada fuera aún más efectiva. Trabajarían juntos, coordinarían sus ataques y se apoyarían mutuamente ante el tipo de trauma que destruiría a otras especies. Jake pensó en los veteranos militares, en los socorristas y en el documental que había visto sobre los trabajadores de socorro en casos de desastre. Ah, dijo. Eso tiene mucho sentido, aunque fue exactamente lo que no debía decirse porque ahora todos lo miraban con más atención. El silencio incómodo se prolongó durante unos 10 segundos, lo que en tiempo de clase equivale aproximadamente a 3 épocas geológicas. El profesor Kelrat finalmente se aclaró la garganta nuevamente, produciendo ese mismo nosotros musical y regresó a su pantalla holográfica. Sí. Bueno, sigamos adelante, dijo, claramente ansioso por escapar del extraño momento que acababa de suceder. Analicemos con más detalle los comportamientos teóricos de caza de estas criaturas. El holograma cambió para mostrar lo que parecía un diagrama táctico que no estaría fuera de lugar en una sesión informativa militar. Jake tuvo que admitir que era bastante preciso. Nuestro xenobiólogo teorizó que estas criaturas emplearían algo llamado caza de persistencia. Kelrat continuó, volviendo al tema.
A diferencia de los depredadores normales que dependen de la velocidad o el sigilo, estos monstruos teóricos simplemente nunca se detendrían. Seguirían a sus presas a través de continentes, montañas y desiertos. No serían más rápidos que su objetivo, pero serían implacables. Imagínate ser perseguido por algo que nunca se cansa, nunca se da por vencido y nunca deja de venir. Blob emitió otro sonido de gemido y pareció desinflarse un poco, lo que Jake estaba bastante seguro que era el equivalente a esconderse debajo de una manta. Además, continuó el profesor, claramente disfrutando el efecto que estaba teniendo en sus estudiantes. Cazaban en grupos coordinados, no como simples animales de manada, sino con una estrategia real. Asignaban roles, creaban distracciones y preparaban emboscadas. Un grupo conduciría la presa hacia otro grupo que estaba al acecho. Se comunicaban durante la caza utilizando señales vocales complejas. Jake pensó en cada deporte de equipo que había practicado, en cada proyecto grupal que había coordinado y en aquella vez que su dormitorio había organizado una búsqueda del tesoro en todo el campus que había requerido una logística de nivel militar. Estaba empezando a comprender por qué su especie podía parecer un poco intensa a los ojos de los forasteros. La forma cristalina de Zephyr definitivamente estaba vibrando ahora, pero Jake no podía decir si era miedo o emoción. Profesor, ¿cómo manejarían estas criaturas a una presa que se defendiera? Seguramente se retirarían cuando encontraran resistencia. Los 4 ojos de Kelrat brillaban con el tipo de entusiasmo académico que probablemente debería venir con una etiqueta de advertencia. Aquí es donde se pone realmente fascinante. Según nuestros modelos, la resistencia en realidad los haría más peligrosos. Tendrían algo que llamamos protocolos de escalada. Una ligera resistencia los haría más concentrados. Una fuerte resistencia desencadenaría lo que hemos denominado la respuesta berserker. ¿Respuesta berserker? Kill preguntó, con sus tentáculos suspendidos sobre su dispositivo para tomar notas como un taquígrafo judicial teniendo un ataque de ansiedad. Ah, sí. La respuesta del berserker. Bajo estrés extremo o amenaza, estas criaturas teóricas entrarían en un estado psicológico alterado. El dolor se volvería irrelevante. El miedo desaparecería por completo. Continuarían luchando con huesos rotos, heridas graves e incluso con pérdidas de sangre catastróficas. Y aquí viene la parte realmente inquietante. De hecho, se volverían más efectivos en ese estado, más rápidos, más fuertes, más agresivos. Es como si la violencia misma los hiciera más violentos. Jake recordó la vez que jugó un partido de baloncesto entero con un tobillo torcido y no se dio cuenta de lo grave que estaba hasta que intentó caminar después. También recordó sentirse extrañamente bien con todo el asunto, como si el dolor de alguna manera lo hubiera hecho más concentrado. Lo que ahora que lo pensaba era probablemente exactamente de lo que estaba hablando el profesor. Pero seguramente, dijo un estudiante al que Jake no había oído hablar antes, un ser alto y delgado que parecía como si alguien hubiera estirado una mantis religiosa y le hubiera dado un título en filosofía. Seguramente esas tendencias agresivas los harían incapaces de una civilización compleja. Se destruyen antes de lograr volar espacial. El profesor Kelrat incluso se frotó las manos, lo que produjo un sonido como el de papel de lija en señal de entusiasmo. Oh, esa es la parte más aterradora de todo. Estas criaturas no serían violentas sin sentido. Serían selectivamente violentos. Organizarían su agresión, la sistematizarían, la convertirían en instituciones. Probablemente tendrían estructuras sociales enteras dedicadas a practicar la violencia controlada. Combate competitivo para entretenimiento, lucha ritualizada como forma de resolver problemas. Incluso podrían desarrollar algo parecido a una guerra profesional. Jake pensó en los Juegos Olímpicos, la UFC, el fútbol, el hockey, el boxeo, los combates militares, las artes marciales, los juegos de competición, el paintball, el laser tag y ese documental que había visto sobre torneos medievales. Ah, dijo, básicamente para sí mismo. Desafortunadamente,
Lo dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Parece usted muy bien informado sobre la psicología teórica de los depredadores, señor Martínez, observó Zephyr. Y Jake estaba bastante seguro de que si los cristales podían entrecerrar los ojos con sospecha, eso era lo que estaba sucediendo ahora mismo. Bueno, ya sabes, dijo Jake, intentando sonar casual y definitivamente sin lograrlo. Simplemente veo muchos documentales sobre cuestiones teóricas, depredadores hipotéticos y cosas así. Esto no ayudaba en nada a su caso. Blob, que hasta ese momento había estado callado, de repente habló con una voz que sonaba como la de un juguete chirriante que estaba atravesando una crisis existencial. Profesor, ¿qué comerían estas criaturas? ¿Serían especialistas o generalistas? Excelente pregunta, Blob, dijo Kelrat, claramente agradecido de poder alejarse de cualquier energía extraña que Jake estuviera emitiendo. Según nuestros modelos, serían generalistas extremos, omnívoros capaces de digerir casi cualquier cosa orgánica. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente inquietante. No comerían solo para sobrevivir. Comerían por placer. Desarrollarían elaborados rituales en torno al consumo de alimentos. Incluso hizo una pausa dramática. Incluso consumían toxinas conocidas de forma recreativa. Jake pensó en el café, el alcohol, las bebidas energéticas, la comida picante, el chocolate y ese lugar de sushi increíblemente cuestionable en el que había comido la semana pasada a pesar de saber que probablemente era una mala idea. ¿Qué tipo de toxinas? Blob preguntó. Su voz chillona era apenas más que un susurro. Bueno, toxinas teóricas, claro. Alcaloides como la cafeína y el etanol, compuestos de capsaína, azúcares complejos en cantidades letales para la mayoría de las especies. Probablemente incluso buscarían alimentos que causan dolor solo por la sensación. Jake, que había comido alitas de chile fantasma por diversión el fin de semana pasado y ahora estaba bebiendo una bebida energética con cafeína suficiente para matar a un caballo pequeño, decidió que sería un buen momento para dejar de participar en la conversación. Lo más inquietante de todo, continuó el profesor Kelrat, profundizando en lo que sin duda era su parte favorita de la conferencia. Probablemente combinarían estas toxinas con rituales de unión social, consumo grupal de sustancias peligrosas como forma de construir comunidad. ¿Se imaginan criaturas tan peligrosas que se envenenarían por diversión y tan sociables que lo convertirían en una actividad de fiesta? Jake pensó en todas las fiestas universitarias a las que había asistido y se dio cuenta de que sí, dicho así, sonaba bastante aterrador. Fue entonces cuando Kil hizo la pregunta que lo cambió todo. Profesor, dijo, los 6 tentáculos retorciéndose de curiosidad nerviosa. ¿Dónde exactamente evolucionarían teóricamente estas criaturas? ¿Qué clase de planeta podría producir monstruos como este? El profesor Kelrat sonrió. Y no era una expresión reconfortante en sus rasgos alienígenas. Según nuestros modelos, necesitarían lo que llamamos un mundo mortal de ricitos de oro. No tan hostil como para que nada pudiera sobrevivir, pero lo suficientemente hostil como para forjarlos como depredadores definitivos. Desastres naturales frecuentes, megaponias peligrosas, variaciones climáticas extremas, inestabilidad tectónica. Y aquí está la parte realmente específica. Necesitarían evolucionar en un planeta con una gravedad ligeramente superior a la del estándar galáctico, orbitando una estrella que produzca la radiación justa para ser peligroso pero no letal. Jake, que había crecido en un planeta con terremotos, huracanes, tornados, ventiscas, inundaciones, sequías, serpientes venenosas, osos furiosos y un sol que te daba cáncer si olvidabas el protector solar, estaba empezando a comprender que tal vez la Tierra no era tan normal como siempre había asumido. ¿Cómo se llamaría teóricamente un planeta así? Preguntó Kil. El profesor Kelrat consultó sus notas. Bueno, según nuestros modelos teóricos, los habitantes probablemente lo llamarían algo engañosamente simple, algo que suena pacífico pero enmascara el horror subyacente. Probablemente lo llamarían algo como tierra o suelo.
O hizo una pausa, comprobando su bloc de datos, Tierra. Y fue entonces cuando Jake se dio cuenta de que podría tener un problema. El silencio que siguió a la casual mención de la Tierra por parte del profesor Kelrat se prolongó durante lo que parecieron varias edades de hielo. Jai sentía que su corazón hacía eso de intentar escapar por su garganta, lo que probablemente no le ayudaba en su caso, ya que definitivamente no era un depredador de un mundo mortal. Tierra, repitió lentamente, intentando sonar como si solo tuviera curiosidad académica y no como alguien que hubiera crecido allí. Ese es un nombre teórico muy específico. Ah, sí, dijo el profesor Kelrat, claramente satisfecho con su propia minuciosidad. Nuestros xenoxiólogos han desarrollado modelos increíblemente detallados. Incluso han teorizado sobre los tipos de flora y fauna que un mundo así podría producir. ¿Echamos un vistazo? Antes de que Jake pudiera sugerir que tal vez no necesitaban ser tan específicos, el profesor ya estaba mostrando una nueva pantalla holográfica. Lo que se materializó sobre sus cabezas fue una colección de plantas que Jake reconoció de inmediato porque estaba cultivando la mitad en su dormitorio. Miren, anunció Kelrat con el tipo de dramatismo que suele reservarse para las revelaciones de películas de terror. La flora teórica de un mundo mortal de clase 12. Observen cómo cada espécimen ha desarrollado múltiples mecanismos de defensa. Por ejemplo, produce un compuesto llamado capsaína que causaría un dolor insoportable a la mayoría de las especies galácticas. El holograma mostraba una planta de pimiento. Jake tenía 3 en el alféizar de su ventana. Blob emitió un sonido como el de un globo desinflándose. Parece tan inocente. Sin embargo, esa es la naturaleza insidiosa de la evolución de los mundos mortales, explicó Kelrat, entusiasmándose con el tema. Estas plantas parecerían inofensivas, incluso atractivas, pero serían absolutamente letales. Este espécimen produce un estimulante tan potente que causaría un paro cardíaco en la mayoría de las especies civilizadas. Jake miró la planta de café que giraba lentamente en el holograma, luego la bebida energética medio vacía que estaba sobre su escritorio. Él estaba bastante seguro de haber tenido 4 hoy, lo que demostraba moderación para ser martes. Y esto, continuó el profesor, destacando que lo que claramente era una planta de menta produce un compuesto que se sentiría como fuego líquido para la mayoría de los sistemas respiratorios. Los habitantes teóricos de este mundo probablemente lo usarían para limpiarse la boca. Jake pensó en la pasta de dientes que tenía en el baño y decidió que la conversación se estaba saliendo de control. Profesor, dijo, levantando la mano con la desesperación que suele reservarse para ir al baño de emergencia. Quizás podríamos hablar de algo menos específico, como capacidades defensivas teóricas o algo así, lo cual, en retrospectiva, era exactamente lo incorrecto. Los ojos del profesor Kelrat se iluminaron como si alguien le acabara de ofrecer la titularidad. Excelente idea, señor Martínez. Analicemos cómo estas criaturas teóricas podrían interactuar con su entorno. Presionó otro botón y la exhibición de plantas fue reemplazada por lo que parecía una sección transversal de un espacio habitable. Según nuestros modelos, estos seres cultivarían especímenes peligrosos en sus hábitats personales. Se rodearían de flora tóxica como una forma de... Bueno, no estamos del todo seguros de por qué. Posiblemente como preparación para una guerra biológica. La habitación holográfica era exactamente igual al dormitorio de Jake, con plantas de pimiento, un pequeño jardín de hierbas y lo que parecía ser una colección de cactus. Eso es notablemente detallado para un modelo teórico, dijo Jake semanalmente. Oh, hemos investigado mucho sobre esto, respondió Kelrat con orgullo. Incluso hemos teorizado sobre sus preferencias alimentarias. Consumirían estas plantas tóxicas con regularidad, desarrollando inmunidad a compuestos que matarían a otras especies al instante. Incluso podrían, hizo una pausa para dramatizar, buscar alimentos cada vez más peligrosos como una forma de desafío recreativo. La forma cristalina de Sepr prácticamente zumbaba con entusiasmo académico.
Profesor, seguro que eso es imposible. Ninguna especie inteligente se envenenaría deliberadamente para entretenerse. Jake pensó en la colección de salsas picantes en su mini nevera, organizadas desde dolorosas hasta probablemente ilegales en la mayoría de los sistemas estelares, y mantuvo la boca cerrada. Uno pensaría que sí, dijo Kelrat. Pero nuestros modelos de comportamiento sugieren que en realidad crearían complejos rituales sociales en torno al consumo de sustancias peligrosas. Desafíos grupales que involucran alimentos cada vez más tóxicos y consumo competitivo de venenos conocidos. Probablemente incluso tendrían establecimientos especializados dedicados a servir los alimentos más peligrosos posibles. Jake recordó el restaurante cerca del campus que requería que los clientes firmaran exenciones antes de ordenar cualquier cosa que no fuera medianamente picante y se dio cuenta de que tal vez su especie era un poco extraña. Fue entonces cuando Kil hizo la pregunta que lo cambió todo. Profesor, ¿tendría usted por casualidad alguna muestra de esas teóricas plantas? Con fines educativos, por supuesto. Es curioso que lo preguntes, dijo Kelrat, sacando lo que parecía un terrario de alta tecnología. El Departamento de Botánica ha estado cultivando algunos especímenes basados en nuestros modelos teóricos. Nada peligroso, por supuesto. Se trata de réplicas completamente inofensivas, diseñadas para parecerse a lo que imaginábamos que podrían ser las cosas reales. Abrió el recipiente y el olor a albahaca fresca, menta y jalapeños llenó la habitación. A Jake se le empezó a hacer agua a la boca inmediatamente, lo que probablemente fue la primera señal de que estaba a punto de cometer un terrible error. Fascinante, susurró Zephyr. Se ven tan ordinarios. Ese es el genio del engaño evolutivo, explicó Kelrat. Estas plantas teóricas parecerían completamente benignas para ocultar su naturaleza letal. Este ejemplar, por ejemplo, tendría un olor increíblemente atractivo para enmascarar sus propiedades tóxicas. Jake, que había estado viviendo de comida de cafetería durante 3 meses y estaba absolutamente desesperado por cualquier cosa que supiera a comida real, se encontró inclinándose hacia adelante sin pensar. ¿Podría echar un vistazo más de cerca? Él preguntó. Oh, absolutamente no, dijo Kelrat inmediatamente. Incluso estas réplicas inofensivas podrían causar reacciones adversas en especies de mundos no muertos. El simple olor podría ser abrumador para sistemas respiratorios delicados. Fue entonces cuando Jake cometió su primer error real. En realidad, a mí me huelen bastante bien, como las hierbas que cultivo en mi habitación. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que tiene peso, como el momento antes de un trueno o justo después de que alguien dice algo monumentalmente estúpido en una cena. ¿Cultivas plantas como estas? Kelrat preguntó lentamente. Sí, solo unos pocos. Albahaca, menta, algunos pimientos. Nada del otro mundo. Jake se dio cuenta de que todos lo estaban mirando nuevamente, pero no de la manera habitual en que estaban confundidos por el extraño estudiante de intercambio. Esta fue más bien una especie de mirada que se alejaba lentamente de la bomba sin explotar. Señor Martínez, dijo con cuidado el profesor Kelrat, ¿qué haces exactamente con estas plantas? Oh, ya sabes, cosas normales. Le puse la albahaca y la salsa para pasta, la menta y el té, y los pimientos. Bueno, yo como esos. Jake estaba empezando a tener la sensación de que había dicho algo mal otra vez. Blob hizo un ruido como el de un juguete chirriante al ser pisado. Tú te los comes. Los tóxicos. No son tóxicos, dijo Jake, confundido. Son solo pimientos. Quiero decir, son un poco picantes, pero ese es el punto. ¿Picante? Kil repitió débilmente, mientras sus tentáculos se aflojaban. ¿Qué picante? Seth preguntó. Y había algo en su voz cristalina que sugería que esta era una pregunta muy importante. Jake se encogió de hombros. No sé. Quizás nivel habanero. También tengo algunos chiles fantasmas, pero son más para ocasiones especiales. Fue entonces cuando el profesor Kelrat dejó caer su bloc de datos.
Blob se desinfló por completo y se activó el sistema de alarma de emergencia. Aparentemente, mencionar casualmente que comes chiles fantasmas por diversión es el tipo de cosas que desencadena evaluaciones automáticas de amenazas en la Universidad Galáctica. Una alerta de seguridad anunció una voz artificial tranquila en todo el edificio. Detectado peligro biológico potencial clase 12 en sala de conferencia 7, iniciándose protocolos de contención. Jake miró a su alrededor, al aula que de repente entró en pánico, luego a los escudos antiexplosiones que descendían sobre las ventanas, luego al profesor Kelrat, que estaba presionando frenéticamente botones en lo que parecía ser algún tipo de dispositivo de comunicación de emergencia. «Está bien», dijo Jake lentamente. «Empiezo a pensar que podría haber algún malentendido. El problema con los protocolos de contención de emergencias de la Universidad Galáctica es que están diseñados por seres que llevan el concepto de más vale prevenir que lamentar a extremos absolutamente ridículos. A los 30 segundos de activarse la alarma, el aula quedó sellada más herméticamente que la tumba de un faraón, bañada por una luz esterilizante que hacía que todos parecieran estar audicionando para una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, y llena de suficientes anuncios de advertencia como para provocar un ataque de ansiedad a un androide paranoico. «Atención», continuó la tranquila voz de la IA, aparentemente inconsciente de que estaba causando histeria colectiva. «Entidad biológica de clase 12 detectada. Todo el personal, mantenga una distancia de seguridad mínima de 50 metros. No haga contacto visual directo. No intente comunicarse. El equipo de respuesta a emergencias de xenobiología ha sido notificado». Jake miró a su alrededor intentando averiguar dónde se escondía esta misteriosa entidad biológica de clase 12. Sus compañeros se habían pegado a la pared del fondo como si intentaran atravesarla. Profesor Kelrat hablaba rápidamente por lo que parecía un botón de pánico, y Blob había logrado meterse debajo de un escritorio, lo cual era impresionante considerando que era más o menos del tamaño de un puff. Dijo Jake, levantando la mano como si estuviera pidiendo permiso para ir al baño. «Creo que podría haber algún tipo de fallo técnico. No veo ninguna entidad biológica peligrosa aquí». Fue entonces cuando el profesor Kelrat lo miró con los 4 ojos abiertos y con el tipo de expresión habitualmente reservada para quienes ven desastres naturales en las noticias. «Señor Martínez», dijo con mucho cuidado, como si estuviera desactivando una bomba con sus cuerdas vocales. «¿De qué planeta dijiste que eras?» Jake sintió esa sensación de hundimiento que uno tiene cuando se da cuenta de que ha estado malinterpretando algo fundamental durante mucho tiempo. «Alma 3», dijo lentamente. «También conocida como Tierra». El silencio que siguió fue tan completo que tuvo su propio campo gravitacional. Entonces Sep emitió un sonido como si unas campanas de viento estuvieran siendo asesinadas. Los tentáculos de Kill se pusieron completamente rígidos y Blob de alguna manera logró comprimirse aún más debajo del escritorio, lo que Jake estaba bastante seguro que violaba varias leyes de la física. «Tierra», repitió el profesor Kelrat. Y su voz había adquirido el tono que usa la gente cuando intenta no despertar algo que podría comérselo. «¿Eres de la Tierra?» «Sí, eso es lo que acabo de decir». Jake volvió a mirar alrededor de la habitación y notó que todos seguían presionados contra la pared como si estuvieran tratando de fusionarse con ella. ¿Es eso un problema? El profesor Kelra comenzó a presionar botones en su comunicador de emergencia con el tipo de energía frenética usualmente asociada con las fusiones de reactores nucleares. «Anulación de emergencia», dijo en el dispositivo. «Este es el profesor Kelrat. Tenemos un depredador mundial mortal de clase 12 confirmado en el salón de conferencia 7. Repito, tenemos un ser humano real, genuino y de la vida real en el edificio». «Espera, ¿qué?», Jake dijo, finalmente comenzando a comprender que él podría ser el peligro biológico que preocupaba a todos. «No soy un depredador. Soy un estudiante de segundo año de ingeniería con una especialización menor en estudios xenoculturales.
Mi mayor logro este semestre es mantener un promedio de 3.2 mientras vivo de bebidas energéticas y pizza de cafetería. Él admite que sobrevive a base de estimulantes y pasta nutritiva procesada. Kil le susurró a Zephyr. Su voz transmitía el tipo de asombro que normalmente se reserva para hablar de figuras mitológicas. Tal como lo predijeron los modelos teóricos, puedo oírte, señaló Jake. Además, no es pasta nutricional procesada. Es pizza. Hay una diferencia. Fue entonces cuando comenzó la verdadera emergencia porque el sistema de IA aparentemente había terminado de procesar la identificación de la especie de Jake y ahora estaba accediendo a lo que parecía una base de datos muy completa de capacidades humanas. Advertencia, anunció la IA, y su voz tranquila de alguna manera empeoró todo. Se confirmó que se detectó un humano. Clasificación de especies, Homo sapiens, planeta de origen, sistema de alma de la Tierra, nivel de amenaza, capacidades de supervivencia extremas, caza persistente, coordinación de manada, improvisación de herramientas, resistencia a toxinas, supresión del dolor, activación del estado berserkeri, o querido, preguntó Jake. ¿Qué quieres decir? Dios mío, eso no parece algo que un sistema de seguridad debería decir. Se detectaron capacidades adicionales, continuó la IA, ahora sonando claramente preocupada, lo que era impresionante para una inteligencia artificial. El sujeto demuestra consumo casual de toxinas biológicas de clase A, exposición recreativa a la radiación estelar, participación voluntaria en escenarios de combate simulados y especies. La respuesta típica al estrés incluye un mayor rendimiento en lugar de incapacitación. Jake pensó en sus planes para el fin de semana, que incluían jugar fútbol intramuros, ir a la playa y participar en un torneo de laser tag en todo el campus. Vale, cuando lo planteas así suena un poco intenso, pero en realidad son cosas normales de la universidad. ¿Normal?, repitió débilmente el profesor Kelrat. Considera que los comportamientos de supervivencia de la clase 12 son normales. Fue entonces cuando Jake cometió su segundo gran error del día. Intentó demostrar lo inofensivo que era haciendo algo completamente normal. Abrió su mochila para sacar su botella de agua. La respuesta fue inmediata y dramática. Todos los extraterrestres en la habitación se estremecieron como si hubieran sacado un arma de destrucción masiva. De alguna manera, Blob logró comprimirse en lo que parecía un estado bidimensional, y el profesor Kelrat se sumergió detrás de su escritorio. Uso de herramientas, susurró Zephyr con la fascinación horrorizada que suele reservarse para observar desastres naturales. Está demostrando el uso espontáneo de herramientas. Jake miró su botella de agua, luego a los alienígenas encogidos de miedo, y luego volvió a mirar su botella. Es solo agua. Se está hidratando, observó Kil, mientras sus tentáculos se retorcían de entusiasmo académico a pesar de su evidente terror. Mantiene una función biológica óptima incluso bajo estrés. Comportamiento clásico de un depredador máximo. No estoy estresado, protestó Jake. Bueno, no lo fue hasta que todos empezaron a actuar como si los fuera a comer. En el momento en que la palabra comer salió de su boca, se dio cuenta de que había cometido otro error táctico. ¿Acaba de amenazarnos con consumirnos? Blob chilló desde su escondite debajo del escritorio. No, eso no es. Yo no como gente. Soy vegetariano, dijo Jake desesperadamente. El profesor Kelrat observó que se trataba de un comportamiento alimentario selectivo, levantando la cabeza desde detrás de su escritorio lo suficiente para observar a Jake con fascinación científica. Ha adaptado sus patrones de caza a la disponibilidad de presas locales. Eso no es lo que significa vegetariano. Fue entonces cuando llegó el equipo de respuesta a emergencias y Jake se enteró de que la idea de la Universidad Galáctica de manejar un peligro biológico de clase 12 involucraba muchas más armas de las que parecían estrictamente necesarias para lidiar con un estudiante universitario confundido. Las puertas blindadas se abrieron para revelar lo que parecía ser una unidad militar entera con equipo completo de protección contra materiales peligrosos.
Llevaba un equipo que parecía haber sido diseñado para someter a Kaiju en lugar de contener a un humano ligeramente desconcertado. Que nadie se mueva, anunció el líder del equipo a través de lo que parecían varias capas de filtración protectora. Tenemos la situación contenida. Jake levantó las manos, principalmente porque parecía el tipo de cosas que uno debía hacer cuando estaba rodeado de seres armados y trajes de materiales peligrosos. Mira, creo que ha habido un gran malentendido aquí. Solo soy un estudiante, no soy peligroso, está intentando comunicarse. Uno de los miembros del equipo informó por radio. Posible táctica de manipulación psicológica. Se recomienda mantener la máxima distancia. Manipulación psicológica, dijo Jake, elevando la voz a lo que caritativamente podría llamarse un tono más agudo. Estoy tratando de explicar que no soy una amenaza. No quiero hacerle daño a nadie. Solo quiero aprobar mi clase de xenobiología y tal vez conseguir algo de comida decente por una vez. Todo el equipo de respuesta a emergencias dio un paso atrás. El líder del equipo informó que está expresando su insatisfacción con las fuentes de nutrición disponibles. Posible indicación de activación de la conducta de caza. No estoy cazando. Me estoy quejando. Es completamente diferente. Y fue entonces cuando Jake se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, los humanos realmente eran tan aterradores como todo el mundo parecía pensar que eran. Porque al mirar alrededor de la habitación a 30 seres altamente inteligentes que estaban absolutamente convencidos de que él era un monstruo, estaba empezando a entender que el problema podría no ser su percepción. El problema podría ser que tenían razón. 3 horas más tarde, Jake se encontró sentado en lo que la universidad generosamente llamó una sala de consulta segura, pero que parecía sospechosamente el tipo de lugar donde interrogaban a la gente en las películas de espías. Frente a él estaba sentado Dimborak, un ser que se parecía a lo que sucedería si alguien cruzara un pulpo con un archivador y le diera autoridad administrativa. La buena noticia fue que ya nadie le apuntaba con armas. La mala noticia fue que aparentemente esto se debió a que determinaron que las armas convencionales no funcionarían de todos modos. Así que, ¿para qué molestarse? Así lo dijo el señor Martínez, decano Borak, consultando un panel de datos que se había vuelto considerablemente más grueso en las últimas horas. Parece que nos encontramos ante una situación única. Esa es una forma de decirlo, dijo Jake. Le habían ofrecido lo que la universidad llamaba refrigerios para aliviar el estrés, que resultaron ser una taza de algo que sabía a cartón líquido y un plato de lo que parecía ser espuma comestible. Estaba empezando a comprender por qué todo el mundo pensaba que los hábitos alimentarios humanos eran aterradores. Mira, siento mucho todo este pánico. Sinceramente, no tenía ni idea de que los humanos fueran considerados, ya sabes, monstruos. Oh, ustedes no son monstruos, dijo rápidamente Dimborek, luego hizo una pausa. Bueno, lo eres, pero no en el mal sentido. Más bien en un sentido profesionalmente aterrador, pero académicamente fascinante. Jake no estaba seguro de si eso fuera mejor. La cuestión es que, continuó el decano, llevamos décadas estudiando especies teóricas del mundo de la muerte. Los humanos han sido el estándar de oro para los hipotéticos depredadores máximos. Todo nuestro plan de estudios de xenobiología se basa en su especie. Y ahora resulta que hemos tenido a uno de ustedes asistiendo a clases durante 3 meses sin que nadie se diera cuenta. Para ser justos, señaló Jake, incluí mi planeta de origen en mi solicitud. No es mi culpa que tus admisiones ahí me hayan clasificado como probablemente inofensivo. Dimborak emitió un sonido que podría haber sido una risa si la risa pudiera ser avergonzada. Sí, bueno, eso ya se ha corregido. Actualmente la IA está recibiendo terapia por lo que llama una crisis existencial. Aparentemente, haber visto trastocada toda su comprensión de la clasificación biológica fue algo traumático. A través de la ventana de la sala de consulta, Jake pudo ver al profesor Kelrat siendo entrevistado por lo que parecían ser varios equipos de noticias. El pobre profesor parecía estar a punto de sufrir un colapso nervioso por solo una pregunta. Entonces, ¿qué pasa ahora?
Jake preguntó. ¿Me expulsan? ¿Me ponen en cuarentena? ¿Me estudian para la ciencia? Oh, Dios mío. No, dijo Dimborax. Todos sus tentáculos moviéndose en lo que Jake había aprendido era el equivalente galáctico de un vigoroso movimiento de cabeza. Eres nuestro estudiante más valioso. ¿Te das cuenta de que eres el primer humano confirmado en asistir a la Universidad Galáctica? Las oportunidades de investigación por sí solas son increíbles. Jake sintió esa sensación de hundimiento nuevamente. ¿Oportunidades de investigación? Nada invasivo, le aseguró rápidamente el decano. Solo estudios observacionales. ¿Cómo se adaptan los humanos a la gravedad estándar galáctica? ¿Cuál es su tolerancia real a las toxinas? ¿Realmente puedes entrar en estados berserker mediante una orden? ¿Sueñas con ovejas eléctricas? El último es de un libro, dijo Jake. Además, no puedo entrar en estados berserker mediante comandos. Así no es como funciona. Fascinante, dijo Dimborak, tomando notas. Entonces, la respuesta del berserker es involuntaria. ¿Qué lo desencadena? Jake pensó en esto seriamente. No sé. Tráfico muy malo. Internet lento. Cuando la cafetería se queda sin pizza, los tentáculos de Dimborch se ponen rígidos. Se entra en estados de preparación para el combate debido a la escasez de recursos. No, me enojo por pequeños inconvenientes. Es completamente diferente, pero la respuesta fisiológica es mi suspiro profundo y murmurando en voz baja. Dimborax lo miró fijamente durante un largo momento y luego tomó más notas. Notable. Incluso sus respuestas al estrés están más controladas de lo que predijeron nuestros modelos teóricos. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta de la consulta y el profesor Kelrat miró hacia adentro con nerviosismo. Dimborak, los equipos de noticias están preguntando si pueden entrevistar al señor Martínez. Al parecer su historia se ha vuelto galáctica. Algo sobre el depredador del mundo de la muerte que solo quería aprobar sus clases. Jake gimió y puso su cabeza entre sus manos. Nunca voy a superar esto. ¿Verdad? Probablemente no, Din. Borak admitió. En el lado positivo, estamos estableciendo un nuevo departamento de estudios humanos con usted como nuestro sujeto de investigación principal. Beca completa, dormitorio privado, plan de comidas ilimitado y un salario por participar en estudios de observación. Jake buscó un plan de comidas ilimitado con acceso a las especias y métodos de preparación de ERS estándar. ¿Puedo cultivar mis propias hierbas? Estamos construyendo una instalación botánica especializada que puede manejar el cultivo de flora tóxica de clase A. Jake consideró esto. Por un lado, había pasado de ser un estudiante de intercambio anónimo al ser humano más famoso del espacio conocido, lo que iba a complicar las citas. Por otro lado, matrícula gratuita, apartamento propio y acceso a comida real. ¿Tengo que hacer algo peligroso para estos estudios? Él preguntó. Simplemente sé tú mismo, el decano Borak dijo. Al parecer eso es bastante aterrador. 6 meses después, Jake se había convertido en una especie de celebridad en el campus. Los estudiantes lo señalaban y susurraban cuando pasaba. Los profesores lo invitaban a dar conferencias sobre técnicas prácticas de supervivencia en el mundo de la muerte, que básicamente consistían en explicar cómo lavar la ropa y administrar un presupuesto. Y la tienda de regalos de la universidad vendía camisetas que decían, sobreviví a una clase con un humano. También descubrió que ser el único humano en el espacio conocido conllevaba algunas ventajas inesperadas. Nadie nunca le pidió que demostrara que había hecho su tarea. Sus profesores le dieron prórrogas en todo porque asumieron que estaba lidiando con el estrés de adaptación de las especies. Y tenía una invitación permanente a todas las fiestas en el campus porque aparentemente tener un verdadero depredador mortal del mundo en su reunión social era el mejor inicio de conversación. El único verdadero inconveniente fue la situación de la comida. Resultó que el plan de comidas ilimitado con ERS Standard Options era más fácil de decir que de hacer cuando eras el único ser humano en la galaxia.
Los intentos de la universidad por recrear la cocina humana habían tenido como resultado algunos fracasos realmente espectaculares, incluyendo algo llamado pizza que parecía estar hecha con un sustituto de queso de calidad industrial y que sabía a cartón empapado en tristeza con sabor a tomate. Lo que llevó a Jake a su situación actual, parado frente a sus instalaciones botánicas especializadas a las 2 de la mañana, cosechando pimientos para lo que probablemente pasaría a la historia galáctica como el refrigerio nocturno más sobreanalizado jamás preparado. Registro personal. Día 187, le dijo a su teléfono, que había comenzado a usar para documentar sus experiencias después de que Dvorak mencionara que sus observaciones casuales del comportamiento humano eran consideradas académicamente invaluables. Estoy preparando salsa a las 2 de la mañana porque la interpretación que la cafetería hace de la comida picante es aparentemente requesón con una sola hojuela de pimiento rojo. Mañana tengo que explicar a la clase de xenobiología avanzada del profesor Kelrat porque los humanos le ponen salsa picante a todo. Estoy bastante seguro de que piensan que es algún tipo de ritual de preparación para una guerra química. Hizo una pausa y observó los chiles fantasmas que había estado cultivando y que habían alcanzado un estatus legendario entre los profesores de la universidad como los especímenes biológicos más peligrosos en cultivo contenido. ¿Sabes qué es lo realmente raro? Continuó. Estoy empezando a entender su punto. Cuando realmente lo piensas, somos algo aterrador. Comemos veneno por diversión. Hacemos ejercicio hasta que nos duele porque lo disfrutamos. Vemos películas diseñadas específicamente para asustarnos. Y consideramos todo esto normal. Quizás seamos monstruos de verdad, mordió un chile fantasma, masticando pensativo mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Por otro lado, dijo, tomando su salsa casera, si ser un monstruo significa poder comer comida de verdad y tener mi propio apartamento, puedo vivir con eso. Desde su dormitorio al otro lado del campus, podía oír el sonido de sus vecinos celebrando lo que parecía una fiesta. Mañana probablemente le pedirían que pasara porque, al parecer, nada completaba una fiesta de la Universidad Galáctica como que apareciera un depredador supremo con bocadillos. Jake sonrió, limpiándose el jugo de chile fantasma de las manos con esa indiferencia despreocupada por las quemaduras químicas que lo habían hecho famoso en todo el espacio conocido. Además, le dijo a su teléfono, alguien tiene que enseñarles a estos chicos a preparar comida decente. Considérelo un intercambio cultural. ¿Y si ese intercambio cultural aterrorizara a toda una galaxia y al mismo tiempo lo convirtiera en el estudiante más popular del campus? Bueno, Jake también podría vivir con eso. Después de todo, él era humano. Aterrorizar accidentalmente mientras intentaba ser útil era básicamente la especialidad de su especie.